En el año 2000, en lo más profundo de un foro de internet, un usuario anónimo comenzó a publicar mensajes afirmando algo asombroso. Decía venir del futuro, concretamente del año 2036, y se hacía llamar John Titor. Sus palabras estaban escritas con tono serio y confidencial, y pintaban la imagen de un futuro devastado, y venían acompañadas de múltiples advertencias: guerras civiles en Estados Unidos, lanzamientos de armas nucleares, y un problema informático que le hizo viajar hasta 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100. Aquí comienza el expediente de John Titor, el viajero del tiempo. Corría noviembre del año 2000 cuando un usuario apodado Time Travel Zero irrumpió en los foros de Time Travel Institute, un sitio dedicado a debatir sobre viajes temporales. En sus primeros mensajes no anunciaba abiertamente que era un crononauta, ni revelaban eventos futuros. Más bien, hablaba en términos generales sobre la teoría de viajes en el tiempo, describiendo incluso las 6 partes necesarias para que una máquina temporal funcione correctamente. Aquella primera intervención detallaba componentes técnicos de un supuesto aparato para viajar en el tiempo y respondía a preguntas hipotéticas de otros usuarios sobre cómo podría lograrse tal hazaña. Con el paso de las semanas quedó claro que Time Travel Zero insinuaba ser un viajero temporal. El usuario comenzó a escribir cada vez más en primera persona, relatando detalles de su tiempo, el futuro. Poco a poco, ante las preguntas de otros foristas intrigados, este personaje fue revelando una compleja visión futura. Hacia enero de 2001, al migrar sus publicaciones a los foros del difunto locutor Art Bell, el misterioso autor tuvo que registrar un nombre para participar. Fue entonces cuando introdujo el ya célebre seudónimo de John Titor. A partir de ese momento, todas sus revelaciones estarían firmadas con ese nombre, como si de un auténtico viajero temporal presentándose ante el mundo se tratase. En esos foros, John Titor no solo escribía, llegó a compartir esquemas y fotografías borrosas de su supuesta máquina del tiempo, así como páginas de un manual de operación de la misma. En una de sus primeras revelaciones sorprendentes, aseguró que el descubrimiento que permitía la tecnología del viaje en el tiempo ocurriría en el año 2001. De la mano del CERN, insinuando que experimentos con agujeros negros microscópicos desencadenarían la posibilidad de curvar el tiempo. Comentarios así comenzaron a intrigar a muchos. A medida que febrero y marzo de 2001 avanzaban, los hilos de discusión ardían con preguntas y respuestas. John Titor describía su vida en 2030 y pico, narraba anécdotas bélicas y daba consejos crípticos sobre cómo prepararse para el porvenir. Su forma de escribir era directa, a veces seca, como un soldado redactando un informe. Y justamente eso decía ser un soldado estadounidense del año 2036, enviado al pasado en una misión crucial. Tras varios meses de intensa actividad, los mensajes de John Titor cesaron abruptamente a finales de marzo de 2001. Simplemente se despidió afirmando que debía de regresar a su tiempo. Con el paso del tiempo, algunos de los hilos en los que participó fueron borrados, pero para entonces numerosos participantes ya habían guardado copias en sus discos duros. Gracias a esos usuarios precavidos, prácticamente toda la conversación de Titor quedó archivada, y luego sería reproducida en innumerables sitios web para la posteridad. John Titor desapareció del mismo modo en que llegó, dejando tras de sí muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, para entonces su relato ya había echado raíces profundas en la cultura de la red. Desde un principio, John Titor explicó por qué había viajado a nuestra época. Afirmó ser parte de un proyecto militar secreto de Estados Unidos en 2036, dedicado a los viajes temporales, y que se le había asignado una misión muy concreta: regresar a 1975 para obtener un ordenador portátil IBM 5100. Según él, este antiguo modelo de computadora contenía la clave para solucionar un problema informático catastrófico en un futuro cercano, relacionado con el llamado error del año 2038 y los sistemas Unix. En el año 2036 de Titor, la infraestructura tecnológica mundial enfrentaba fallos graves debido a ese error de calendario, y solo con un IBM 5100, con ciertas habilidades únicas, podría depurar y traducir el código de viejos programas para evitar un colapso de sistemas. Bien, y aquí hacemos la primera parada para explicar a todos este error al que hace mención Titor, para que todo el mundo lo entienda. El fallo del 2038 se debe a cómo guardan la fecha y la hora los ordenadores, en especial el sistema Unix, que es un sistema operativo como Windows o Android en tu teléfono móvil. Los computadores trabajaban en base a 32 bits, aunque hoy en día siguen existiendo, pero quedan muy pocos. Hay que saber que el número máximo que se puede representar con 32 bits es 4.294.967.295. Aquí es donde comienza el problema. Para guardar la fecha se asignó al número 0 el 1 de enero de 1970 a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Por cada segundo que pasa, el contador de 32 bits añade una unidad, así que al segundo 1
el contador será 1, al segundo 2, será 2 y así sucesivamente. Para que la fecha del ordenador pase a ser el 2 de enero de 1970, el contador deberá ser 24 horas por 60 minutos por 60 segundos igual a 86.400. Es decir, el contador deberá llegar a 86.400 para que avance un día. Y empezamos a ver el problema, ¿verdad? Ese contador tiene un límite, el de 4.000 y pico millones que hemos mencionado antes. Pero para rizar el rizo nace otro problema, y atentos con esto porque puede llevar a confusión. En Unix, ese contador son números enteros, es decir, que contienen signo positivo y signo negativo, por lo que la cantidad de números o cifras que se pueden contar hay que dividirlas entre 2. Así que el contador iría desde los menos 2.147.483.648 hasta los 2.147.483.647, que son exactamente los 4.294.967.295 números totales que podemos representar. Y sí, los más avispados ya lo habrán deducido, sabiendo que el número 0 es el 1 de enero de 1970, a el número 2.147.483.647 correspondería a el 19 de enero de 2038 a las 03 horas, 14 minutos y 7 segundos. Y ahora la duda es, ¿qué ocurre si a ese contador le sumamos una unidad más? Pues simplemente el contador se da la vuelta y pasaría a ser menos 2.147.483.648. Así que el computador cuenta atrás en el tiempo desde el 0, que como ya sabemos es el 1970, y su fecha pasa a ser el 13 de diciembre de 1901, a las 20 horas 45 minutos 52 segundos. Esto provoca errores inesperados en programas, cambios de fechas, bases de datos quedan corruptas, bloqueos, satélites desincronizados y un largo etcétera, creando un caos. Espero que se haya entendido lo mejor posible. Continuamos con el vídeo. El IBM 5100 que John Titor afirmaba necesitar para salvar el futuro podía ejecutar los lenguajes APL y BASIC, e incluso emular sistemas mainframe más grandes, una funcionalidad poco publicitada en su época. Titor sostenía que esa capacidad de emulación era crucial para corregir el inminente bug de 2038 en los sistemas Unix de su línea temporal. Curiosamente, décadas después, un ingeniero de IBM llamado Bob Duke confirmó que el 5100 efectivamente tenía funciones ocultas para interactuar con códigos mainframe. Los seguidores de Titor rápidamente señalaron que dicha información no era de conocimiento común en el año 2000, lo que daba a su historia una aura inquietantemente verosímil. Sin embargo, como apuntaron luego los escépticos, sí existían publicaciones técnicas de los años 70 y 80, e incluso referencias en los foros de 1999 que mencionaban estas capacidades del IBM 5100. Fuera coincidencia o fruto de una investigación astuta, lo cierto es que este detalle técnico hizo que muchos se detuvieran a reflexionar y si, por descabellado que sonase, el hombre sí decía la verdad. ¿Por qué John Titor había aparecido en el año 2000 si su misión era ir a 1975? Él ofreció también una explicación para eso. Declaró que tras cumplir el encargo de recoger el IBM 5100 en los 70, había hecho una escala en el año 2000 por razones personales. Esas razones incluían visitar a su familia y recuperar ciertas fotografías familiares que se habrían perdido durante la guerra futura que azotaría a Estados Unidos. Este comentario casual encendió la alarma de los lectores. ¿Qué guerra? Según Titor, en su línea de tiempo Estados Unidos estaba al borde de una segunda guerra civil interna en la década del 2000, conflicto que desembocaría más adelante en una guerra nuclear mundial. Regresar a recolectar fotos antes de la guerra fue una de las primeras pistas de las sombrías predicciones que John dejaría caer. Titor también aprovechó sus visitas al foro para advertir sobre ciertos peligros que la gente de nuestro tiempo no estaba tomando en serio. Por ejemplo, la variante humana del mal de las vacas locas. Sugirió tener cuidado con los productos bovinos debido a brotes que en su mundo habían tenido consecuencias terribles. Igualmente, cuando se le preguntó en el foro sobre fenómenos inexplicables, Titor especuló que los avistamientos de ovnis podrían ser en realidad viajeros del tiempo de un futuro mucho más lejano que el suyo, dotados de máquinas del tiempo muy superiores a la rudimentaria que él usaba. Estas respuestas le daban a su personaje una suerte de profundidad. No era solo un soldado cumpliendo órdenes, sino alguien curioso por los enigmas del universo, con un pie en la ciencia y otro en el terreno de lo paranormal. John Titor habló de su máquina del tiempo y proporcionó un sorprendente nivel de detalle técnico sobre cómo funcionaba que vamos a intentar resumir. Según él, la máquina se llamaba Unidad de Desplazamiento Temporal C-204 y estaba fabricada por General Electric. Era capaz de generar un campo gravitatorio intenso que deformaba el espacio-tiempo a su alrededor.
Explicó que operaba mediante el uso de dos microsingularidades, o sea, agujeros negros del tamaño subatómico, mantenidas en contenedores magnéticos, cuyas masas rotatorias producían una distorsión temporal controlada. Para manejar estas singularidades, el dispositivo contaba con un inyector de electrones que alteraba la masa efectiva y la gravedad de dichos mini agujeros negros. Además, incluía un sistema de enfriamiento y ventilación de rayos X para disipar la enorme energía generada, sensores de gravedad para fijar el aparato en un punto espacio-temporal determinado, 4 relojes de cesio de alta precisión y 3 ordenadores redundantes para controlarlo todo. Aunque la explicación de la máquina por parte de Taitor es más larga y compleja, vamos a verlo de esta manera. Imagina que agarras una hoja de papel y en ella dibujas dos puntos distantes. Vamos a llamarlos punto A y punto B. Para ir del punto A al punto B, deberíamos recorrer la distancia que hay entre ellos. Pero hay otra manera. Si doblamos la hoja de papel haciendo coincidir los puntos, podremos ir de uno a otro instantáneamente. Eso es, en esencia, lo que hacía la máquina de Taitor, pero con el espacio y el tiempo. Para lograrlo usaba dos diminutos agujeros negros, microscópicos, encerrados en una especie de caja superpotente con imanes. Esos agujeros negros, girando, generaban una fuerza tan enorme que doblaban la realidad, lo que para nosotros es la hoja de papel. Y el truco final, un chorro de electrones controlaba la fuerza de esos agujeros negros como si fueran perillas que podías girar para ajustar a qué año exacto querías viajar. Originalmente la máquina estaba montada en la parte trasera de un Chevrolet Corvette del 1967, aprovechando el chasis de ese vehículo para transportarla. Más adelante, según Taitor, trasladaron el aparato a una camioneta 4x4 de 1987 para disponer de mayor espacio y estabilidad en sus desplazamientos temporales. En las fotos que compartió en el foro, se veía una caja robusta con complejos cables y tubos instalada en el coche y un haz de láser curvándose dentro de ese campo gravitatorio, imagen con la que intentó demostrar visualmente la curvatura de la luz bajo la influencia de su máquina. También comentó que la física de su época había confirmado la interpretación de muchos mundos de Everett y Wheeler. Esto significa que cada vez que se viaja al pasado, se crea una línea temporal paralela, un universo alternativo, por lo que las temidas paradojas temporales, como la clásica paradoja del abuelo, no ocurrirían, porque cualquier acción del viajero crea una bifurcación diferente de la realidad. En palabras del propio Taitor, la paradoja del abuelo es imposible. De hecho, todas las paradojas lo son. La teoría de múltiples mundos es la correcta. Todos los estados posibles de cada evento existen y ocurren en algún universo del multiverso. Ahora vamos a explicar todo esto, incluida la paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado y por cualquier motivo evitas que tu abuelo conozca a tu abuela. Entonces, tú nunca nacerías. Y si no naces, ¿cómo pudiste viajar al pasado? Es un bucle imposible. Así que según Taitor, lo que ocurría era lo siguiente. Tenemos una línea de tiempo principal. En esa línea de tiempo tú viajas al pasado. Y en ese pasado cometes el error que hace que tus abuelos no se conozcan. Este cambio hará que se abra otra línea de tiempo paralela. En una de ellas todo será normal. La historia de tu familia seguirá igual que estaba antes de tu llegada. Y luego una paralela, en la que nunca llegaste a nacer, y así con miles de variantes, abriéndose miles de posibles futuros paralelos. Bajo esta lógica, John podía interactuar con su yo más joven o con cualquiera en el año 2000, sin miedo a borrarse a sí mismo del futuro, ya que ese futuro pertenecía a otra línea temporal. Claro que esta explicación tenía un problema, porque de ser así, implicaba que Taitor nunca podría volver exactamente al mismo 2036 del que partió, sino a uno muy parecido. Él mismo reconoció una divergencia del 2% en las líneas del tiempo, que separaba este 2000 al que viajó de su 2036 nativo. Esto sembró dudas sobre la misión. ¿Tenía sentido enviar a alguien a cambiar eventos si no iba a afectar a la línea temporal original del viajero? Taitor pareció anticipar esta pregunta, aclarando que su objetivo no era alterar nuestro futuro por altruismo, sino más bien cumplir su misión, obtener el IBM 5100 y de paso advertirnos de lo que podría venir, por si servía de algo. Así que con un pie en la ciencia y otro en la ficción, John Taitor construyó el armazón teórico que sostenía su increíble travesía. Lo que realmente catapultó a la fama a John Taitor fueron las predicciones en las que pintó un futuro muy oscuro. La predicción más cercana en el tiempo que compartió fue la de una inminente guerra civil en Estados Unidos. Según Taitor, a partir del año 2004 el país comenzaría a fracturarse debido a crecientes tensiones sociales en torno al orden y los derechos civiles. Describió que todo iniciaría con disturbios en torno a las elecciones presidenciales de 2004, escalando la violencia en un increscendo de enfrentamientos tipo Waco, refiriéndose al incidente Waco de Texas
guerras de 1993, que ocurrirían casi cada mes y se irían intensificando. Para 2008, esa crisis interna habría estallado por completo. En sus posts, Titor llega a mencionar que en 2011, él mismo, con 13 años de edad, se uniría a una unidad de infantería en Florida llamada los Fighting Diamondbacks, luchando en lo que describe como el frente de una Segunda Guerra Civil Americana. Como resultado de aquel conflicto, Estados Unidos acabaría dividiéndose en 5 regiones o facciones distintas, definidas por diversos factores militares y geográficos. Pero la pesadilla no terminaba ahí. La guerra civil desembocaría en el día N, un intercambio nuclear global en el año 2015. En su narración, aprovechando la debilidad de Estados Unidos sumidos en el caos interno, Rusia lanzaría un ataque nuclear contra todas las principales ciudades de Estados Unidos, así como contra Europa y China. Estados Unidos respondería. El resultado, las grandes urbes norteamericanas quedarían aniquiladas, al igual que las potencias de Europa y China. Titor menciona explícitamente que Washington DC y Jacksonville, en Florida, serían borradas del mapa como blancos prioritarios. Tras lo que básicamente sería la Tercera Guerra Mundial, el Imperio Americano Federal colapsaría, pero los sobrevivientes internos, la facción rural que ganó la guerra civil a la que él pertenecía, emergerían victoriosos en su territorio. La nueva capital del país se establecería en Omaha, Nebraska, una vez asentada la polvareda nuclear. Los supervivientes habrían abrazado estilos de vida comunitarios y agrícolas, con un fuerte sentido local, para reconstruir desde las cenizas. En uno de sus mensajes comenta que él vivía con su familia en una pequeña granja de Florida en el 2036, haciendo vida sencilla tras todos estos años de conflicto. También dejó entrever algunas calamidades adicionales. Habló de un nuevo brote de enfermedad pandémica en la década de 2030, una suerte de nueva cepa de SIDA que diezmó a gran parte de la población humana. Habló que los conflictos en Medio Oriente, en particular las tensiones entre árabes y judíos, jugarían un rol en la inestabilidad global que condujo a la guerra mundial, aunque no fueran la causa principal, según él. Incluso nombró a Corea del Norte, sugiriendo que en 2015 amenazaría con atacar a Estados Unidos, pero que sería Rusia, finalmente, quien lo haría realidad. También hizo otras afirmaciones futuristas de corte científico. Aseguró que el CERN lograría producir microagujeros negros hacia el 2001 o 2002, insinuando que ese sería el inicio público de la tecnología temporal. También profetizó que debido a tantos conflictos no habría olimpiadas oficiales después del 2004. Esta declaración fue particularmente concreta y fácil de verificar con el tiempo. A pesar del augurio, en 2006 se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, desmontando esa predicción por completo. Pero como ya dijimos, John se curó en salud al principio. Reiteradamente recordó a sus lectores que debido a la naturaleza cuántica del tiempo, cada viaje genera una divergencia en la línea temporal. Por lo tanto, eventos que ocurrieron en su 2036 podrían no suceder exactamente igual en nuestra realidad. Este recurso hacía que sus afirmaciones prácticamente fueran infalsables. Si algo no ocurría según lo dicho, él ya había dado la explicación perfecta. John Titor se marchó sin dejar rastro conocido. Su último mensaje en marzo de 2001 fue tan críptico como poético. Lleva un bidón de gasolina contigo cuando tu coche se quede tirado en la cuneta. Tras ese adiós enigmático, nunca más se supo de él. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete y únete a nuestras otras redes sociales y no te olvides de compartir para seguir creciendo. Somos el Expediente Fantasma.